Ya, chiquillos, chiquillas, buenas tardes. Ya. Ya, a ver, estaba mirando dónde habíamos quedado exactamente. Habíamos alcanzado a definir lo que significaba que una función fuese sobreyectiva. Después, y sí, era eso, que el codominio, o sea, una función es biyectiva cuando el codominio igual al recorrido. Y inyectiva es, claro, que en verdad uno ve que cada X tenga solo, o sea, perdón, que cada Y tenga solo un X. Porque un X nunca puede tener dos Y, claro. Claro. Ya. La definición de biyectiva me parece que también la alcanzamos a ver, pero hasta ahí no más llegado. Entonces, una función era biyectiva cuando es las dos cosas. Pues es inyectiva, es decir, que para cada Y hay un puro X, y es sobreyectiva, es decir, que el codominio y el recorrido son iguales. ¿Ya? Eso es que sea biyectiva. Entonces acá,
pasé de largo. Tenemos un primer ejemplo que nos da la función f de x igual a x cuadrado y nos piden determinar a y b, es decir, me piden determinar el dominio y el recorrido, o sea, perdón, el codominio, de tal forma que la función sea biyectiva, ¿ya? Porque la x cuadrado, cuando uno la considera de los reales a los reales, ahí no es biyectiva, pero uno siempre puede hacer ajustes en el dominio y en el recorrido para que la función sí sea biyectiva. Claro, de partida los x tendrían que ser mayor o igual a 0, eso sería una cosa, pero no es lo único. Veámoslo en la pizarra. Entonces, la f nos dicen que va desde A hasta B. Entonces, tenemos que determinar A y B para que f sea biyectiva. Determine A y B para que la función f de x, que viene dado por x cuadrado, sea biyectiva, sea sobre e inyectiva. ¿Ya? Este ejemplo no es tanto de desarrollar, es más para darse cuenta de ciertas cosas. Y de hecho lo vamos a pensar de manera más gráfica, ¿ya? Porque, bueno, el gráfico de esta función, cuando uno la considera de los reales a los reales, ya que no es el caso, o sea, no nos va a servir tomarla así, pero partamos con esa idea. La función es como, bueno, no tanto, es como, a ver. Pensemos que la f va de los reales a los reales, o sea que mi dominio son los reales y mi codominio también. En ese caso, la x cuadrado tiene un gráfico algo así. Y claro, así como viene dada ahí, que es como la definición más estándar, no es ninguna de las dos cosas. No es ni sobre, ni tampoco es inyectiva. ¿Ya? Entonces, demos eso como observación. ¿Por qué en este caso no sería sobre? Claro, justamente, en este caso no es sobre porque el codominio, bueno, digámoslo acá. Entonces, así no sería ni sobre del codominio, ¿cierto? Porque claro, el recorrido, si se fijan acá, es esa pura parte, ¿cierto? Cuando, acuérdense que para ver el recorrido uno tomaba la función y la aplastaba contra el eje Y. Entonces, el recorrido son los puros positivos y el codominio están siendo todos los reales, así que claramente no es sobre. ¿Ya? Pues, el recorrido son los puros positivos, ¿ya? Y para que sea sobre necesitamos que el recorrido sea igual al codominio, ¿cierto? En el fondo, gráficamente, ¿qué significa que la función sea sobre? Significa que no hay ningún elemento del eje Y claro, que se quede sin gráfica, sin parte de la función. En este caso, todos los X negativos, los que están abajo del 0, o sea, perdón, todos los Y que no están, que están abajo del 0, todos esos son elementos del codominio que no tienen preimagen. ¿Sí? Entonces, estos no tienen preimagen. No tienen un X tal que estos Y, ¿cierto? Esos son valores de Y. Estos valores de Y no tienen un X tal que esos X, al evaluarlos en la función, me den esos Y. Eso se ve horizontalmente, si uno traza horizontales sobre esos valores de Y, la horizontal jamás va a intersectar a la función. Ya entonces, en el fondo, hay elementos del codominio que me están sobrando, que no participan en la gráfica de la función. Ya entonces, de esa forma no sería sobre. ¿Cierto? Entonces, y el codominio
porque el recorrido son los positivos y el codominio están siendo todos los reales. No son iguales. Entonces, ¿quién tendré que tomar como codominio? Claro, como conjunto B, que son los puros, que es el codominio, habría que sacar en el fondo los negativos. Saquemos los negativos del codominio y entonces sí va a ser sobreyectiva. ¿Ya? Pero, tomando B, que es el codominio, ¿cierto? Como los puros positivos, eso gráficamente significa que para mí no va a existir gráfico bajo el eje X. Entonces me estaría quedando así. Por ende, todos los elementos del eje Y participan en la función. Todos tienen alguna preimagen. No hay nadie que sobre en el eje Y sin tener un X tal que f de x sea Y. ¿Ya? Entonces, claro, ahí quedamos listos con la parte de sobreyectiva. Todavía tenemos que ajustar el dominio, porque esta no, sigue sin ser inyectiva. Claro, entonces, así, claro, así como lo estamos dejando ahora con el B igual a 0 infinito, no está siendo, o sea, sí es sobre, pero no es inyectiva. Claro, una forma de hacer que ahora sí sea inyectiva es, claro, es eso mismo, tomar una parte nomás. Podemos tomar como dominio o solo los negativos o solo los positivos. Cualquiera de esas dos formas hace que los y tengan solo un x, porque así como viene, ¿ya? Y eso es fácil de verificar, así como viene, por ejemplo, el 1 tiene a 2x, tiene por un lado al 1 y por otro lado al menos 1. Entonces, claramente, así como lo estamos dejando hasta el momento, no sería inyectiva, porque hay valores de y que tienen 2x. Entonces, para que este y, por ejemplo, el y igual 1, tenga solo un x, nos vamos a quedar, por ejemplo, con la parte positiva, que es como lo más estándar. ¿Ya? O la parte negativa, también funciona, exactamente. De hecho, de ese criterio que acabamos de mencionar, sale un criterio general para ver que una función es inyectiva cuando uno tiene el gráfico. Si uno tiene el gráfico de la función, para que la función sea inyectiva, todas las horizontales que yo trace sobre el gráfico tienen que intersectar al gráfico una pura vez. Acá si yo trazo cualquier horizontal, todos chocan dos veces. ¿Cómo? Claro, o sea, claro, si tengo una función que sube, baja hartas veces, bueno, esa claramente no va a ser inyectiva porque hay varios valores de i que aparecen varias veces. Pero uno siempre puede recortar, claro. Tendría que quedarse con alguna parte que sea como, no sé, así. Eso sería, eso sería inyectivo. Ya, entonces, pero tomando como dominio que el A, ¿cierto? Solo los positivos, pero insisto que también sirve solo los negativos. Entonces, si recortamos el dominio a solo los positivos, la función queda graficada solo en el primer cuadrante y sería así. Entonces ahora el 1, por ejemplo, el 1 solo va a tener una preimagen, el 4 solo va a tener una preimagen, y todos los i van a tener solo un x. ¿Sí? Entonces, cada i tiene solo un x, y eso implica que entonces f es inyectiva. Digamos que queda inyectiva, porque depende del dominio.
En todo caso, cuando uno restringe el dominio, se puede demostrar que es inyectiva con la definición que vimos de inyectividad, que era que si f de A igual f de B, entonces A igual B. Lo podemos demostrar también de esa manera. ¿Ya? ¿Dudas? Ya. ¿En la casa, dudas? Vamos a esperar un momento por si están ahí escribiendo o si tienen alguna pregunta. Ya, pero la moraleja de esto es que si tenemos una función que no es ni sobre ni inyectiva, modificando el dominio y el codominio, uno puede tener una función que sea ambas. En general, las funciones que son siempre crecientes o decrecientes, o sea, que solo suben o solo bajan, esas siempre son inyectivas, porque si uno traza horizontales, todas las horizontales van a cortar a la función una pura vez. Claro, por eso la parábola, si uno toma los puros negativos, ahí siempre es decreciente, por lo tanto va a ser inyectiva, y si uno toma los puros positivos es creciente, entonces también va a ser inyectiva. La cosa es que ningún i se repita. ¿Cuándo dejan de ser inyectivas las funciones? Si una función va subiendo, va a ser siempre inyectiva. Ahora, si se le ocurre bajar, ahí pierde la inyectividad, porque al tiro van a existir dos i, o sea, van a existir i's que tienen dos x. Si uno tiene una función como así, bueno, ahí depende, pero eso también sería inyectivo en principio. Ya, si no hay dudas, entonces... Claro, si es que tenemos una parábola, quedándose siempre con una de las dos mitades de la parábola, vamos a tener una función inyectiva. Y eso es achicando el dominio. Y claro, el vértice me ayudaría ahí a ver a dónde tengo que cortar el dominio para que me quede inyectivo. El valor absoluto, cuando uno la considera en todos los reales, claro, no sería inyectiva, pero si toma los puros positivos, sí sería. Pero es medio fome igual ahí, porque el valor absoluto de x, si el x es positivo, es x, o la misma es la función x, entonces es una función lineal. Pero sí es cierto. Sí, efectivamente. Ya, a ver, volvamos al PDF, por favor. Ya, entonces, no, esto ya lo habíamos hecho también. Dimos la definición de biyectiva y, bueno, determinamos entonces un dominio y un recorrido específico para que la función x cuadrado efectivamente quede biyectiva. Una opción era que el dominio sean los puros positivos y el codominio también los puros positivos. Ahí la función x cuadrado sí sería sobre e inyectiva. Nueva definición, pero que en verdad no es nada nuevo. Una función f se dice invertible, ahora, si es que existe su inversa. Bueno, eso es un poco redundante, pero esa es la definición, digamos, formal. Sí, la f es invertible si es que existe su inversa. ¿Y cuándo ocurre esto de que existe su inversa? Cuando es biyectiva. Pues el ejemplo anterior era una función que uno le puede definir la inversa. ¿Ya? Por ejemplo, la función x cuadrado es invertible cuando el dominio y el recorrido son los puros positivos. O sea, cuando el dominio y el codominio son los puros positivos. Sobre ese dominio yo lo puedo invertir y sobre ese dominio la inversa es la raíz de x. Pero no sobre cualquier dominio. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver en los ejemplos. Pero la cosa es que una función invertible es lo mismo que decir que la función es biyectiva. ¿Ya?
F invertible, sí, solo sí, F es biyectiva. Es lo mismo, solo que lo de invertible, la definición de invertible está como enfocada en encontrar la inversa de la función, y lo de biyectiva está enfocada en verificar que sea sobre e inyectiva. Pero es lo mismo. Siempre que es biyectiva se puede invertir. Siempre se puede encontrar su inversa. Igual. Igual, cualquier función biyectiva siempre uno le va a poder encontrar la inversa. Sí, ser invertible es lo mismo que ser biyectiva. Solo que son dos nombres por temas de contexto, pero es lo mismo. ¿Ya? Y otra definición, ahora hay que, ya que estamos hablando de una función invertible, necesitamos tener una definición formal para función inversa. Entonces, dada una función biyectiva o invertible, es lo mismo, ¿ya? Entonces la función f es biyectiva y su dominio es A y su codominio es B. Entonces se define su función inversa, que le vamos a llamar G, y fíjense que si la f tiene dominio A y codominio B, entonces la G tiene dominio B y codominio A. ¿Ya? En el fondo, el dominio de la f es igual al codominio de su inversa. Y viceversa. El codominio de la f es igual al dominio de la inversa. Exacto. Se dan vuelta los conjuntos. El que tomábamos como codominio ahora pasa a ser el dominio y al revés. ¿Ya? Pero bueno, esa es la definición. O sea, algebraicamente, la composición se define como dos funciones que al componerse y al evaluarse en X me dan el mismo X. ¿Ya? Entonces, f y su inversa, si yo las compongo y la evalúo en X, eso me tiene que dar el mismo X. Y si las compongo en el sentido contrario, también. ¿Ya? F compuesta con G evaluado en X me tiene que dar X, y F compuesta con, y G compuesta con F evaluado en X también me tiene que dar X. ¿Ya? Entonces, usemos esta definición con alguna función invertible que sea conocida y familiar para nosotros. ¿Ya? Por ejemplo, lo que acabamos de decir, pues si f es la x cuadrado, la lógica me dice que la inversa debe ser la raíz de x, ¿cierto? La raíz de x es la que anula a la cuadrática. Entonces, entre ellas debiesen cumplir esto. ¿Ya? Veamos el ejemplo. Pero antes un tema de notación, que es solamente para que tengan cuidado, no es nada nuevo. Pero a la función inversa, ¿ya? Cuando nosotros tenemos una f que es biyectiva, a su inversa, generalmente la vamos a denotar con f elevado a menos 1. ¿Ya? Pero hay que tener cuidado porque f elevado a menos 1 de x no es necesariamente 1 partido f de x. Por ejemplo, si la función es x cuadrado, la inversa de la función es raíz de x, y 1 partido f de x sería 1 partido de x cuadrado, que no es la inversa. Claro, la inversa de f de x no es dividir por f de x. Claro, esa es una buena manera de verlo. Claro, lo que pasa es que, a ver, el lado derecho de esa expresión es el inverso multiplicativo de la función f. 1 partido por f de x es el inverso multiplicativo. En cambio, la notación que nosotros estamos introduciendo de f elevado a menos 1 es el inverso como función. El de la derecha es el inverso bajo la operación de multiplicación, y el de la izquierda es el inverso bajo la operación de composición. ¿Ya? Así que son cosas distintas. Claro, claro. Ambos son inversas, pero en contextos diferentes. La de la derecha es bajo producto y el de la izquierda es como funciones, como bajo la composición de funciones. ¿Ya? Entonces, el ejemplo dice, demuestre que la función f, que va de los reales positivos a los reales positivos, con el 0, tal que f de x igual a x cuadrado, es la inversa de la g, que también va de los positivos a los positivos, tal que g de x es la raíz de x.
Claro, aquí mirando la función f, el a y el b, claro, son ambos los positivos, entonces, los positivos y el cero. Entonces, claro, aquí el g sí tiene dado vuelta el dominio y el recorrido con respecto a la f, pero como son lo mismo, no se nota. La f era la x cuadrado y la g era la raíz. Entonces me piden demostrar que, estoy copiando lo importante, ya, pasémonos a la pizarra, por favor. Ya, entonces, bueno, ahí tenemos nuestra función f, cuyo dominio son los reales positivos y cuyo codominio son los reales positivos, y la f viene dado por f de x igual a x cuadrado. ¿Ya? Esa es nuestra función original. Luego la g tiene dominios reales positivos, que coincide con el codominio de la f, ¿cierto? El dominio de la g coincide con el codominio de la f, pero bueno, aquí son todos iguales, así que no se nota. Y el codominio de la g coincide con el dominio de la f, que son todos aquí los reales positivos. Y la g de x está definido por g de x igual a raíz de x. Entonces tenemos que demostrar que la función g, que está definida aquí abajo, es la inversa de la f que está definida ahí arriba. ¿Ya? Entonces, para demostrar esto, vamos a usar la definición que vimos de función inversa. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para demostrar que una f es la inversa de una g o viceversa? Que la g es la inversa de la f. A ver, eso de despejar el x es cuando uno no sabe quién es la inversa y tiene que encontrarla. Ahora nosotros nos están diciendo quién es, pero tenemos que demostrar que efectivamente es la inversa. Entonces hay que usar la definición de composición. Nosotros tenemos que verificar que f compuesta con g evaluado en x es x. Claro, eso. Eso es la composición al final. Entonces vamos a calcular, por un lado, tenemos que componer la f con la g y evaluarla en x. Entonces, para que la g efectivamente sea la inversa de la f, el resultado de esto me tiene que dar x. ¿Ya? Pero hagámoslo usando las definiciones, no nos adelantemos. Entonces, bueno, por definición de composición, esto es f con la g de x dentro. ¿Cierto? F evaluada en g de x. ¿Ya? Y ahora hay que acordarse que g de x es la raíz de x. Entonces la f la estamos evaluando en la raíz de x. ¿Ya? ¿Por qué qué cosa? Ah, a ver, es que la definición de inversa es eso, es que f compuesto con su inversa, al evaluarse en x, es el x. Ahora, ¿por qué esa es la definición de que g es la inversa de f? Porque entre comillas lo que está pasando es esto. Como que se está cancelando la f con la g y están dejando al x solo. ¿Ya? Es como que, en el fondo, esta propiedad es como decir que existe una cancelación entre f y g. Porque f y g compuesta, o sea, f compuesta con g evaluado en un x, están dejando al x igual. Entonces, entre la f y la g, entre ellas se anulan. No, pues, o sea, eso es lo que tenemos que demostrar. Es lo que tenemos que demostrar. Vamos a demostrar que efectivamente la f con la g, al evaluarse en un x, se anulan. ¿Ya? Entonces sería la f evaluada en g de x, y como la g de x es la raíz de x, ahora hay que aplicarle la f a esto. Y bueno, lo que hace la f con lo que tenga dentro de su paréntesis, lo eleva al cuadrado, por lo tanto esto sería la raíz de x al cuadrado.
y ahí se cancela la raíz con el cuadrado, que eso es como lo que uno está esperando hacer desde el comienzo, ¿cierto? Se cancelan y nos dan X. ¿Cómo, perdón? Ajá. A ver, si uno lo quiere ver como una función como la maquinita, en el fondo la función f toma a un x y lo transforma en un y, ¿cierto? La transformación inversa lo que hace es tomar ese y devolverlo al mismo x inicial, ¿ya? Solo que aquí uno siempre le llama x al que evalúa, entonces le estamos llamando x a los dos, digamos, al de ida y al de llegada, pero es por motivos diferentes. Ya, la cosa es que es doble máquina, una te manda de ida y la otra te manda de vuelta, ¿sí? Ya, entonces, bueno, ahí está la composición por un lado. Sí, porque fíjate que la g mandó al x a la raíz de x, y la f lo elevó al cuadrado y la devolvió, ¿cachai? De la inversa me va a devolver. Exacto, eso. Y bueno, pero ese ida y vuelta hay que hacerlo en los dos sentidos. Aquí primero vamos a meter el x en la f, y después el f de x lo vamos a meter en la g y nos va a devolver el mismo x. Existen, sí, sí. Hay que verificarlo en los dos sentidos, porque hay funciones que hacen esto por un puro lado, pero no por el otro. Y en ese caso la función no se llama inversa de, sino que se llama inversa por la izquierda o inversa por la derecha. Para encontrar casos de eso igual es más particular. Sí, son casos más específicos. Cuesta encontrar, de hecho, alguno de esos, pero existen. Si les interesa, puedo buscar alguno ahí específico, pero hay. ¿Ya? Bueno, la cosa es que, sobre todo cuando las funciones son por ramas, ahí se puede encontrar. Ya, entonces, evaluemos la f, o sea, perdón, la x dentro de la f. Entonces, claro, como el f de x es x cuadrado, esto sería evaluar el x cuadrado dentro de la g, y como la g saca la raíz, de hecho, aquí se va a notar algo, el g toma el x y le saca la raíz, entonces aquí el g va a tomar el x cuadrado y le va a sacar la raíz al x. ¿Sí? Y en este punto es donde el dominio es importante, porque nosotros lo hablamos varias veces durante el curso, pero la raíz de x cuadrado, a priori, es el valor absoluto. Esto es el valor absoluto de x. No x. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre? Sí, cuando el cuadrado está afuera y la raíz está adentro, eso es el mismo x, pero cuando está el cuadrado adentro y la raíz afuera, eso es el valor absoluto. Exacto. Claro, adentro ya está positivo. Ya, entonces, yo tengo el valor absoluto de x y yo necesitaba x. Pero ¿qué ocurre? Que el x estaba en el dominio de la f. Y el dominio de la f son los positivos. Entonces, este x es positivo por estar en el dominio de f. Y como es positivo, entonces es el mismo x. ¿Ya? Entonces ahí se verificó que si lo compongo en ese sentido, son inversas. Exacto. ¿Ya? Eso, entonces, este último paso es porque el x está en el dominio de f y el dominio de f son solo los positivos. ¿Ya? Entonces, por eso, en ese último paso es donde es tan importante el dominio de la f. Si uno toma mal el dominio de la f, ese último paso podría no poder hacerlo. ¿Ya? Entonces, la conclusión es que g es la inversa de f. Entonces, como g es la inversa de f,
usando la notación, vamos a decir que G es F a la menos 1. ¿Ya? Por lo tanto, F inversa evaluada en X. A ver. En resumen, digamos, si F de X es igual a X cuadrado, eso implica que su inversa, evaluada en un X, es la raíz de X. ¿Ya? Pero no para cualquier dominio, sino que tienen que ser los dominios precisos para que todo resulte. ¿Ya? Eso es para que vean que el dominio decide completamente, bueno, el dominio y el recorrido, o el dominio y el codominio, definen completamente si es que una función tiene inversa o no. ¿Ya? Sí, las lineales generalmente cumplen todo, pero nosotros tenemos muchos tipos de funciones, o sea, tenemos polinomios de grado 10, entonces ahí podría pasar de todo. ¿Ya? La cosa es que una misma fórmula, dependiendo del dominio y del codominio, podría ser biyectiva o podría no ser nada, o sea, ni inyectiva ni sobre nada. ¿Ya? A priori, claro, a priori la cuadrática no era nada, pero escogiendo bien dominio y recorrido fue ambas. ¿Ya? Volvamos al PDF. Ya, entonces ahí demostramos que la G era la inversa de la F. Ya, ahí, pasé de largo. Sí, sí. Ya, un ejemplo. De hecho, esta es una función que hemos trabajado harto. La f de x igual a 1 partido raíz de 2x más 1. De hecho, aquí dice, en un ejemplo previo, vimos que si tomábamos este dominio y ese codominio, con esta fórmula, esa función quedaba sobreyectiva. ¿Ya? Entonces me piden verificar si es invertible. Si yo ya sé que la función es biyectiva y quiero saber si es invertible, ¿qué me falta verificar? Me falta justamente verificar la inyectividad. Entonces vamos a verificar la inyectividad y si es que es inyectiva, como ya sabemos que es sobre, va a ser biyectiva y ser biyectiva es ser invertible y después vamos a encontrar la inversa. Sí, sí es inyectiva, sí, sí es inyectiva. Claro, las raíces ya son positivas, el resultado ya es positivo, entonces eso ayuda. ¿Sí? Un segundo, un segundo. Déjame anotar la función y empezamos. Ya. Entonces, ya, argumentemos entonces. Ya se sabe que, o sea, ya vimos que era sobre. Esto es lo primero. Ya vimos que es sobre, ¿cierto? En un ejemplo anterior. ¿Sí? Ejemplo anterior que hicimos en la clase pasada.
¿Ya? Entonces, nos falta ver que es inyectiva. ¿Ya? Acuérdense que sea inyectiva depende de quién es el dominio, así que hay que tener en cuenta que el dominio del menos 1 infinito, o sea que los X están ahí. ¿Ya? Entonces, bueno, la forma de ver que es inyectiva es verificar que, dados dos elementos del dominio, A y B, vamos a demostrar que si f de A igual a f de B, entonces el A tiene que ser igual al B. Entonces, si A, B están en el dominio, ya que aquí el dominio era este, menos 1 infinito, o sea, menos 1 medio como infinito, ya, si A, B están en el dominio, si esos dos números cumplen que f de A igual a f de B, ¿sí? Estamos usando una de las definiciones de inyectividad que vimos hace ya varias clases. Ya, si A, B están en el dominio, y además de estar en el dominio cumplen que f de A igual a f de B, evaluamos entonces el A en la función, el B en la función, entonces eso va a implicar que 1 partido, bueno, aquí lo escribí al revés, 1 partido raíz de 2A más 1 es igual a 1 partido raíz de 2B más 1. ¿Ya? Perdón los chuecos, ahí me quedo medio... me fui yendo para arriba. Si a partir de eso yo logro demostrar que A es igual a B, para todos los A y B en el dominio, entonces la función sí sería inyectiva. Claro, eso sería lo primero, elevar al cuadrado esta igualdad. Claro, ya, entonces vamos de a uno. Elevamos al cuadrado y el lado izquierdo nos va a quedar 1 partido 2A más 1 y el lado derecho 1 partido 2B más 1. ¿Ya? Ahora, claro, multiplicamos cruzado, bueno, como lo quieran ver, y nos queda 2B más 1 igual a 2A más 1. Y ya, ahí obvio que restan lo 1, ¿cierto? Restan lo 1 y queda que 2B es igual a 2A. Dividen por 2. Entonces, B igual. Claro. Ya, muy bien. Por lo tanto, F es inyectiva en su dominio. En este dominio menos 1, menos 1 medio como infinito. ¿Ya? Claro. Claro. Entonces ya, teníamos que era sobre, y aquí llegamos a que era inyectiva. Entonces, F es biyectiva, porque ya sabíamos que era sobre. Claro. Sí, pero yo creo que, a ver. Sí, ahí vamos a ver qué significa la inversa de manera gráfica, que tiene tiene una forma de ver súper clara. O sea, si uno tiene el gráfico de F, hay una forma súper clara de ver el gráfico de la inversa. Y ahí está relacionado con todo lo que estaba mencionando. Entonces, si F es biyectiva, bueno, es invertible, ¿cierto? Que era lo que queríamos demostrar.
¿ya? Y hay un proceso que es súper estándar para encontrar la inversa, que de hecho en algún momento alguien ya me lo había mencionado, me acuerdo, porque el proceso para encontrar la inversa es igual al proceso para encontrar el recorrido de una función. Uno toma la función y despeja el x, ¿ya? Ya, entonces, para encontrar su inversa, vamos a escribir la función, pero cambiando el f de x por y, ¿cierto? La vamos a escribir de esta forma. Y igual a raíz de 2x más 1. ¿Ya? Eso es lo que uno hace en general para encontrar la inversa. Escribe la función cambiando el f de x por un 1. ¿Ya? Voy a borrar aquí al lado izquierdo. Claro, y por eso yo les digo que el mismo procedimiento de encontrar el recorrido, porque uno cuando quiere encontrar el recorrido, a partir de esta escritura, despeja el x. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Despejamos x. ¿Ya? Y claro, sería elevando a 2. Entonces nos queda que y cuadrado es igual a 1 partido de x más 1. De hecho, esto lo habíamos hecho, otra clase con esta misma función. Pero ahí no lo hicimos, en ese momento no lo hicimos para encontrar la inversa, lo hicimos para encontrar el recorrido. ¿Ya? Así que para despejar el x, hay que pasar el de x más 1. Claro, quedaría y cuadrado por 2x más y cuadrado por 1. Y es igual a 1. De hecho, me acuerdo hasta lo que daba, pero igual hagámoslo. Pasé el 2x multiplica el y cuadrado y el 1 multiplica el y cuadrado. Entonces ahora yo quiero despejar el x, por lo tanto voy a pasar, claro, el segundo y cuadrado lo voy a pasar restando. Y después todo esto que acompaña al x lo puedo pasar dividiendo. ¿Ya? Que de hecho cuando nosotros vimos el recorrido dijimos, de aquí hay que descontar el i igual 0, pero me acuerdo que ya estaba descartado en ese momento, así que... No, hay una... O sea, aquí ya está lista la inversa. Claro, si nos pidieran demostrar después que es la inversa, claro, ahí habría que hacer lo de la composición. Pero en este caso solamente me piden encontrar la expresión, no es necesario... Ya, entonces, una vez que uno tiene despejado el x, esto es por un tema de notación, uno podría decir, este es f inversa evaluada en y. ¿Ya? Pero uno generalmente da las funciones evaluadas en x, no en y. Entonces, vamos a hacer un cambio. Cambiamos ahora, este es parte del proceso, ¿no? Para respetar las notaciones. Cambiamos x por f inversa de x. Y cambiamos y el y por x. Es que es porque uno podría decir al tiro que f inversa evaluada en y es 1 menos y cuadrado partido de y cuadrado. Pero uno generalmente da las funciones evaluadas en x. Entonces por eso vamos a cambiar el y por x y vamos a decir que esto es f a la menos 1 de x. No, el resultado no varía, no varía. Ya. Entonces, el x, esto es como para escribir la fórmula final nomás, pero lo importante ya está hecho. El x sería f inversa de x
Y al lado derecho cambiamos el y por x, entonces nos quedaría así. Va. Claro, no, si es un tema de notación nomás. Si de hecho aquí uno podría decir, en esta última expresión, uno podría decir al tiro que esto es f inversa evaluada en un y. Pero como lo usual es dar una función evaluada en x, uno cambia el y por el x. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cambiar qué cosa? Es que eso es lo que hicimos, pues. Cambiamos el x por el. Ah, no, pero hacerlo antes, no, ahí hay que agregar la ensalada. No, tiene que ser en este orden. El x, uno lo cambia por un f inverso de x y luego el y por x. No sé si va a tener algún significado hacer el cambio en otro orden, así como cambiar primero el y por el x y después el nuevo x, no, sería algo que... Ya, entonces esta es la inversa de la función f de x igual a 1 partido raíz de 2x menos 1, ¿era? No, más 1 parece. Ya, ahí está. Entonces, cuando ustedes se enfrentan a un ejercicio en donde tienen que hacer todo esto, así como sacar recorrido, dominio e inversa, este proceso de despejar el x uno no lo hace una pura vez, y de ahí saca el recorrido y al mismo tiempo la inversa. ¿Ya? ¿Dudas? Ya, vamos a dar un segundito ahí por si están escribiendo los que están en su casa. Y seguimos. O bueno, si tienen dudas también. Continúo entonces, volvamos. Bueno, ahí tienen otro ejemplo, ya, ese se los dejo para que hagan todo lo que ahí les piden, o sea, verificar que es invertible, o sea, que primero tienen que verificar que es, tienen que hacer todo lo que hemos aprendido, sacar, o sea, ver si es inyectiva, ver si es sobreyectiva, y luego hacer este proceso para encontrar la inversa. ¿Ya? Así que ahí les queda como ejercicio. Igual yo les subí un apunte en donde este ejercicio está resuelto también por si lo quieren mirar después. ¿Ya? Así que, bueno, como todo lo que hemos visto en este curso, o al menos de la parte de funciones, todo tiene su interpretación gráfica. ¿Ya? Entonces veamos cómo se relaciona el gráfico de una función f con el gráfico de su función inversa, que por supuesto tienen una relación gráfica. ¿Ya? Ahí está. Dada la gráfica de una función f, siempre se cumple que la gráfica de su inversa es una reflexión de la función original f con respecto a la diagonal. Esa es la relación que cumple el gráfico de f con el gráfico de su inversa. Una es la reflexión de la otra con respecto a la recta diagonal. Veamos un ejemplo y con eso les va a quedar clarísimo. Ahí está. La función f original, en este caso es la roja, que es x cuadrado. No, pues no es una reflexión sobre un eje. Es
una reflexión sobre una recta, la recta diagonal y igual x. Entonces, la función roja es la función f, no, perdón, aquí le llamé g. La función g es la original. Y aquí la que funciona como espejo es la recta y igual x, la función que está dibujada en azul. Ahí lo podemos verificar, pero de hecho, si se fijan, la función verde, que es la inversa de la roja, es justo un espejo respecto a la recta y igual x de la función roja. ¿Ya? Bueno, en este caso son dos funciones súper conocidas, porque uno conoce el gráfico de la x cuadrado y conoce el gráfico de la raíz de x, pero ahora además sabemos que una es el espejo de la otra respecto a la diagonal y igual x. No, sí, este es el gráfico nomás, nada que ver con las intersecciones, pero sí existe, o sea, hay un punto, sí, si es que alguna se intersecta, o sea, en el fondo, sí, a lo que voy es que si se meten dentro del espejo, la otra igual. O sea, se reflejan así como ocurre acá, que se intersectan y atraviesan incluso la recta igual x, pero en general no siempre va a haber intersección. ¿Ya? Lo que es siempre es que una es el espejo de la otra respecto a la recta diagonal igual x. ¿Por qué es esa recta y no otra? Esa es la pregunta. A ver, es que esa recta, a ver, ¿cómo poder explicarlo? Pero tiene un poco que ver con que el dominio de la roja es el recorrido de la otra y al revés, pues el recorrido de la roja es el dominio de la otra. Tiene que ver un poco con que uno hace un intercambio de los y por los x. ¿Ya? Podemos hacer una demostración más extensa, pero me parece que no vale la pena, no es tan necesario. ¿Ya? Lo que sí es necesario es, que sepan que dada la gráfica de una función f de x, su inversa siempre va a ser una reflexión con respecto a la recta diagonal igual x. Entonces aquí el ejemplo, nos dan esa función f y nos piden trazar su gráfica, y luego a partir del gráfico de la f, graficar también su inversa, sin necesidad de encontrar la inversa para graficarla, ¿ya? Sino que solo determinar el gráfico de la f inversa a partir del gráfico de la f y nada más. Ya voy a anotar entonces la función, que es f de x, y es una función que tiene tres tramos, menos x cuadrado menos 2, x al cubo más 1, y 1 menos x. ¿Ya? Lo de arriba es para x entre menos 4 y 0, lo de al medio es para x entre 0 y 1, y lo de abajo es para x entre 1 y 3. Claro, hay que ir por tramos. Entonces, solución. A ver, espera, déjame mirar lo más abajo que tengo que llegar acá. No, la función cúbica va a estar súper arriba. La recta tampoco va a llegar muy abajo. Esta es la que va a llegar más abajo, la x cuadrada. Sí. A ver, es que aquí cuesta chuntarle a las proporciones y que después no se nos deforme mucho. Ya, partamos por la cúbica, que es con lo más fácil. La cúbica está definida entre 0 y 1 y es la cúbica clásica trasladada en 1 hacia arriba. Entonces, si el 1 está por ahí, ya esperemos que no haya que borrar el gráfico de nuevo. Y esto es para x entre 0 y 1. Entonces, la función cúbica estaría así, ¿o no? Ahí. Y se incluyen los dos. Espera, es que estoy mirando si es que no voy a necesitar más para arriba, más espacio. No, me parece que no. Ya, entonces estamos bien con eso. 0, 1,
la xq más 1, trasladada en 1 hacia arriba. Veamos entonces la recta. La recta es 1 menos x, y esa va entre 1 y 3. Entonces el 3 estaría por acá. Y la recta 1 menos x, ya, aquí voy a hacer una raya y después voy a tener que borrar un poco. Claro. Esta recta tiene coeficiente de posición 1 y pendiente de menos 1. Entonces esta es como así. Es como así, ¿cierto? Claro, entonces eso. Sería hasta acá. Pero no importa, ahí hacemos un aproximado, ¿no? Entonces, cuando el x vale 1, este debiese ser 0, pero está abierto acá, tiene un hoyito. Porque el 1 no está definido en la recta, está definido en el otro, así que aquí queda el hoyito. Pero el 3, si está definido acá, entonces este va a llegar hasta menos 2. ¿Ya? Eso sería la f hasta el momento. Nos falta solamente la parte de la cuadrática, que claro, esa va a estar muy abajo. Esta es la cuadrática, la menos x cuadrado, que es la cuadrática hacia abajo y está corrida 2 para abajo. Entonces es como así. O sea, cuando uno la ve en todos los reales, pero aquí yo lo quiero solamente entre menos 4 y 0. Entonces, claro, le borramos esta parte. Y en el menos 4, o sea, ya, en el 0 vale menos 2, pero está abierto. ¿Cierto? Un hoyito ahí. Y cuando el x vale menos 4, esto va a dar menos 18. Ya, supongamos que aquí está el menos 18. Entonces el x igual a menos 4, que estaría por aquí a la derecha, lo tiramos para abajo, llegaría hasta ahí. Y aquí está incluido el menos 4, sí. Ya, algo así. Algo así. Claro, es inyectiva porque si uno va trazando horizontales a lo largo de todo el gráfico, siempre esas horizontales cruzan a la función una pura vez. Eso quiere decir que todos los y tienen un puro x. ¿Ya? Entonces, es inyectiva. Es sobre, bueno, eso uno necesitaría ver quién es el codominio para ver qué es sobre. Ah, dice. Ah, ya, invertible. Entonces no necesitamos verificar que sea invertible. Ah, necesitamos sacar ese pedacito de cámara porque nos tapa ahí un poquito el... No, en la pizarra, pero quitarle el cuadrito. Ese cuadrito es. Quitarlo. Ah, dale, sí. Quitarlo. Eso. Bueno. Ya. Esa es la F. Ya, entonces si nos dicen que es invertible, hacemos caso nomás. Y lo que necesitamos ahora es graficar su inversa. ¿Ya? Entonces, para graficar la inversa, lo primero que uno tiene que hacer es trazar la diagonal. La recta y igual a x. ¿Ya? Porque este va a ser el espejo. Siempre es y igual a x, siempre. Trazamos la y igual a x y ahora empezamos a reflejar todos esos pedacitos respecto a esa gráfica. Entonces, yo creo que la más fácil sería la cúbica, porque, a ver, la cúbica partía en el 1 y la altura máxima es 2. Es 2, que es para cuando acá es... A ver, claro, sí. Ya, entonces, así como al ojo va a ser como una cosa así. Ahí, ¿cierto? Y este tendría que ser el 2, pero acá. A ver, espera. Las coordenadas del punto de aquí arriba son 1,2. El punto 1,2 tiene que estar en el 2,1. No, sí está bien. Ahí. Estamos viendo solo el gráfico, no estamos viendo la fórmula de la inversa. Ahí habría que hacer toda una pega para eso.
Después, ahora veamos entonces el tramo recto. El tramo recto, lo más bajo que llega es en el 3,1, ¿cierto? 3 a la derecha, perdón, menos 1, menos 2, perdón. Menos 2, 3, menos 2. Entonces, ese punto se tiene que reflejar con respecto a la diagonal y va a quedar acá, arriba, ¿cierto? Claro, es una rotación de 180, sí, eso. Es una buena forma de verlo. Entonces, claro, sería así como al ojo y después lo voy a ajustar. Sería como una cosa así. Claro, lo que antes llegaba abajo hasta menos 2, ahora va a llegar hasta el 2. ¿Ya? Y el 3 estaría, bueno, se supone que por aquí estaría el menos 3. Va. Espera. Menos 2. Ah, me voy a componer menos 2. 2 positivo. O sea, es mejor verlo como una rotación en 180 grados del punto. Entonces este sería el menos, o sea, el 2, menos. Es que ahora nos pedían solo el gráfico, entonces uno se dedica a reflejar con respecto a la diagonal nomás. Ya, estamos listos con, bueno, fíjense que la F es la azul y la F inversa es la roja, ¿cierto? F inversa roja. ¿Ya? Entonces, nos falta solo graficar este tramo que empieza en el menos 2. Aquí quizás las proporciones del mono lo voy a tener que cambiar un poquito. Para que el menos 3 me quede más a la izquierda. ¿Ya? Y voy a necesitar el menos 2 por ahí. Ya, aquí las proporciones se me anduvieron deformando un poco, pero como así. Ya, pero a ver, pensemos en los puntos importantes. El menos 2,0, o sea, perdón, el 0, menos 2, queda aquí arriba ahora en el menos 2,0. ¿Sí? Ya, y el punto de abajo, que estaba en el menos 4,18, ahora va a llegar hasta acá en el menos 18. Y menos 4, ahí ya no me da, la proporción del mono no me va a dar. Pero sí, pues filo, sí, no tenemos cuadrícula, pero hagamos que tenga algún sentido. Sería como... Este punto sería entonces el menos 18, menos 4. ¿Sí? ¿Ya? Que bueno, ahí la proporción se falló, pero no importa. Igual se alcanza más o menos distinguir que todo lo que es rojo es la reflexión respecto a la diagonal de todo lo que es azul. Ah, sí, acá el punto rojo este era menos 2, sí. Ah, perdón, sí, está súper mal escrito ese punto. El punto de arriba está en menos 3,2. Sí, perdón. Espera, déjame mirar que no haya otro punto mal escrito. 0 menos 2, 2,1, 3 menos 2, menos 18, menos 4, sí, ahí está. Invirtieron los signos, tal como existe la función de 180 grados, pero en la cúbica no, en la cuadrática, no en la cúbica. Sí, pero es que no necesariamente tiene que pasar eso, pues. No hay nada que implique que eso tenga que pasar. Siempre. Ya, a ver, déjenme mirar una cosita. Ya, no, eso era todo. Ya, pues queda un minuto. Terminamos entonces todo lo que es parte de función biyectiva, inversa, todo ese cuento de saber ver si es que inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, invertible. Aprendimos a sacar la inversa y a graficar la inversa. ¿Ya? Así que desde la próxima clase vamos a empezar a ver función
logarítmica y exponencial. ¿Ya? Eso, que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.